Mi querida espectadora, antes de que cierres este video porque piensas que vas a escuchar otro sermón religioso más, déjame decirte algo que probablemente nunca te han dicho sobre la espiritualidad y Cristo. No se trata de rezar más, sino de pensar mejor. Durante mis 30 años como psicólogo cognitivo-conductual, he descubierto un secreto que las instituciones religiosas prefieren mantener oculto porque les quitaría poder. Cristo no vino a salvarte del infierno, vino a salvarte de tu propia mente neurótica. ¿Sabes qué tienen en común todas las mujeres que llegan a mi consulta después de los 45 años? Todas, absolutamente todas, han pasado décadas buscando la salvación en los lugares equivocados. En maridos que las completen, en hijos que les den sentido, en trabajos que las definan, en dietas que las transformen. Pero hay una revelación clínica que quiero compartir contigo hoy, algo que he observado en más de 5.000 casos. Las mujeres que logran una verdadera transformación personal no son las que encuentran a Dios en la iglesia, sino las que encuentran a Cristo en su pensamiento racional. Dime abajo en los comentarios si alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de creer en Dios, sigues sintiéndote vacía, ansiosa o insatisfecha con tu vida. Porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la espiritualidad, la psicología y tu propio potencial de transformación. Empecemos por destruir el primer mito, que la espiritualidad y la psicología son incompatibles. Durante años, tanto los religiosos fundamentalistas como los psicólogos ateos han perpetuado esta falsa dicotomía. Los primeros te dicen que la ciencia es obra del diablo, los segundos que Dios es una ilusión, ambos están profundamente equivocados. Y esto es algo que he comprobado una y otra vez en mi práctica clínica. Recuerdo el caso de Esperanza, una mujer de 52 años de Medellín que llegó a mi consulta completamente destrozada. Había sido católica, devota toda su vida, iba a misa diariamente, rezaba el rosario 3 veces al día y sin embargo su matrimonio era un desastre. Sus hijos la irrespetaban y ella misma se odiaba cada vez que se miraba al espejo. Doctor Rizzo, me dijo con lágrimas en los ojos, he hecho todo lo que la iglesia me ha dicho que haga, pero me siento más lejos de Dios que nunca. ¿Sabes cuál era su problema? No era falta de fe, era exceso de pensamiento mágico. Esperanza había confundido la religiosidad con la espiritualidad, el ritual con la transformación, la sumisión con la entrega. Durante décadas había practicado lo que yo llamo cristianismo neurótico, una versión distorsionada del mensaje de Cristo que, en lugar de liberar, esclaviza, en lugar de empoderar, victimiza. Aquí viene el primer dato científico que quiero que entiendas. Cuando estudias los evangelios desde una perspectiva psicológica, Cristo emerge como el primer terapeuta cognitivo-conductual de la historia. No estoy haciendo una comparación blasfema, estoy señalando una realidad que la neurociencia moderna ha confirmado. Las enseñanzas de Cristo activan los mismos circuitos neuronales que las técnicas de reestructuración cognitiva más avanzadas. Piénsalo por un momento. Cuando Cristo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, está enseñando exactamente lo mismo que yo enseño en terapia sobre los sesgos cognitivos de confirmación. Cuando dice, no os afanéis por el día de mañana, está describiendo la técnica de mindfulness que tanto éxito ha tenido en el tratamiento de la ansiedad. Cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, está hablando de insight terapéutico. Pero la iglesia institucional, mi querida espectadora, ha convertido estas enseñanzas psicológicamente liberadoras en dogmas controladores. Te han enseñado que debes ser sumisa cuando Cristo te enseñó a ser asertiva. Te han dicho que debes sufrir en silencio cuando Él te mostró cómo establecer límites saludables. Te han convencido de que debes perdonar sin condiciones cuando lo que Cristo enseñaba era perdón inteligente. Volvamos al caso de Esperanza. Durante nuestras sesiones comenzamos lo que yo llamo psicoterapia cristocéntrica, un proceso donde examinamos las enseñanzas de Cristo no como mandamientos divinos incuestionables, sino como principios psicológicos profundamente sabios para el bienestar mental y emocional.
El primer ejercicio que hicimos fue de construir sus oraciones. Esperanza había pasado años pidiendo a Dios que cambiara a su marido, que transformara a sus hijos, que arreglara su situación económica. Básicamente había convertido la oración en una sesión de quejas cósmicas. Le enseñé algo que cambió su vida para siempre. Cristo nunca oró pidiendo que cambiaran las circunstancias externas. Siempre oró pidiendo fortaleza, sabiduría y claridad para cambiar su respuesta interna. Aquí viene una pregunta que quiero que te hagas. ¿Cuántas veces has pedido a Dios que cambie tu vida sin estar dispuesta a cambiar tú primero tu manera de pensar? Porque la neuroplasticidad, esa capacidad maravillosa del cerebro para reorganizarse, funciona exactamente como Cristo enseñaba. Primero cambias tu mente, luego se transforma tu realidad. Durante la cuarta sesión con Esperanza, sucedió algo extraordinario. Había estado practicando lo que yo llamo oración cognitiva. En lugar de pedirle a Dios que arreglara su matrimonio, le pedía que le diera claridad para ver qué comportamientos propios contribuían al conflicto. En lugar de suplicar que sus hijos fueran más obedientes, pedía sabiduría para establecer límites con amor pero con firmeza. El resultado fue inmediato y duradero. Su marido, que había sido emocionalmente ausente durante años, comenzó a responder de manera diferente cuando Esperanza dejó de ser la víctima quejumbrosa para convertirse en una mujer espiritualmente empoderada. Sus hijos, acostumbrados a una madre que vivía en constante estado de ansiedad y culpa, empezaron a respetarla cuando ella comenzó a respetarse a sí misma. Pero quiero ser muy claro contigo, esto no fue magia, fue psicología aplicada a través de principios espirituales. Lo que Esperanza había descubierto era lo que yo llamo el Cristo interno, esa parte de nuestra psique que tiene la capacidad de observar nuestros pensamientos sin identificarse con ellos, de amar sin perderse en la codependencia, de perdonar sin volverse masoquista. Ahora hablemos de algo que probablemente va a incomodarte. La mayoría de las mujeres cristianas que conozco practican lo que yo llamo masoquismo espiritual. Han confundido la humildad con la autoestima baja, el servicio con la complacencia, el amor incondicional con la falta de límites. Y todo esto lo justifican diciendo, es lo que Cristo quiere de mí. ¡Qué barbaridad! Cristo nunca pidió que te convirtieras en un felpudo emocional. Cuando los mercaderes profanaron el templo, ¿los abrazó con amor incondicional? No, los corrió a latigazos. Cuando Pedro lo traicionó, le dijo, no importa, te perdono. No, le dijo, me has negado 3 veces. Y le dio la oportunidad de reafirmar su compromiso 3 veces también. El Cristo real, el psicológicamente maduro, practicaba lo que yo enseño en terapia: amor con límites, compasión con discernimiento, entrega con autorrespeto. Si quieres buscar a Cristo cada día y transformar tu vida, necesitas entender que Él no vino a enseñarte a ser una mártir, sino a ser una mujer espiritualmente inteligente. Recuerdo otro caso que me marcó profundamente. Guadalupe, una mexicana de 48 años, había dedicado su vida entera a servir a otros. Cuidaba a su madre anciana, trabajaba a tiempo completo para mantener a su familia, atendía a su marido como si fuera su empleada doméstica y criaba a sus 3 hijos prácticamente, sola. Todo esto lo hacía por amor a Cristo. Guadalupe llegó a mi consulta al borde de un colapso nervioso. Tenía síntomas severos de depresión, ansiedad generalizada y había desarrollado lo que los médicos llaman síndrome de fatiga crónica. Pero lo que más me llamó la atención fue su respuesta cuando le pregunté por qué no pedía ayuda. Doctor, Cristo cargó su cruz solo, yo también debo cargar la mía. Aquí está el problema con la interpretación masoquista del cristianismo. Confunde el sufrimiento innecesario con la espiritualidad auténtica. Cristo cargó la cruz porque era parte de su misión específica, no porque el sufrimiento en sí mismo fuera virtuoso. De hecho, si estudias los evangelios cuidadosamente, verás que Cristo pasó muy poco tiempo sufriendo y mucho tiempo disfrutando. Comía con amigos, asistía a bodas, pescaba, caminaba por la naturaleza. Le dije a Guadalupe algo que quiero que tú también escuches. Si Cristo te hubiera querido martirizada, no te habría dado cerebro para pensar, emociones para sentir y libre albedrío para elegir.
Te dio todo eso para que los uses inteligentemente, no para que los sacrifiques en el altar del martirio emocional. Durante nuestro trabajo terapéutico, Guadalupe comenzó lo que yo llamo cristianismo psicológicamente maduro. Aprendió que amar a otros sin amarse a sí misma no es virtud, es neurosis. Descubrió que servir desde el agotamiento no es generosidad, es codependencia disfrazada de espiritualidad. Entendió que Cristo nunca pidió que se anulara como persona, sino que se realizara como ser humano pleno. El cambio fue radical. Guadalupe comenzó a establecer horarios para sus actividades de servicio. Les dijo a sus hijos adultos que era hora de que asumieran responsabilidades en el cuidado de su abuela. Le comunicó a su marido que necesitaba su participación activa en las tareas domésticas, y todo esto lo hizo no desde la rebeldía, sino desde lo que ella misma llamó obediencia inteligente a Cristo. Porque aquí viene otra revelación que quiero compartir contigo. Cristo nunca te pide que hagas algo que destruya tu salud mental o emocional. Cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, está asumiendo que ya te amas a ti misma. Si no te amas, no tienes nada auténtico que dar a otros. Si no te respetas, no puedes enseñar respeto. Si no te valoras, estarás enseñando a otros a que tampoco te valoren. ¿Te das cuenta de cómo la neurociencia moderna confirma lo que Cristo enseñaba hace 2000 años? Los estudios sobre neuroplasticidad demuestran que cuando practicas la autocompasión, se activan las mismas áreas cerebrales asociadas con el bienestar y la resiliencia. Cuando estableces límites saludables, tu sistema nervioso parasimpático se regula, reduciendo los niveles de cortisol y aumentando la producción de serotonina. En otras palabras, seguir las enseñanzas auténticas de Cristo no solo te hace una mejor persona, te hace una persona psicológicamente más saludable. Pero para esto necesitas distinguir entre el Cristo de los Evangelios y el Cristo distorsionado que muchas iglesias han creado para mantener a las mujeres en roles de sumisión y sacrificio. Hablemos ahora de algo que puede resultarte polémico: la relación entre la fe y la autoestima. Durante años, tanto en mi práctica clínica como en mis investigaciones, he observado un fenómeno curioso. Las mujeres con autoestima saludable tienden a tener una fe más madura y liberadora, mientras que las mujeres con baja autoestima suelen practicar una religiosidad neurótica y autodestructiva. ¿Por qué sucede esto? Porque la forma en que te relacionas con Dios refleja la forma en que te relacionas contigo misma. Si tienes una imagen interna de ti misma como alguien indigna, culpable y necesitada de salvación externa, proyectarás esa imagen en tu relación con lo divino. Buscarás un Dios que te castigue porque internamente ya te estás castigando. Recuerdo el caso de Carmen, una colombiana de 55 años que había vivido toda su vida con una culpa abrumadora. Según ella, nunca había sido lo suficientemente buena madre, esposa, hija o cristiana. Su relación con Dios era una constante negociación. Si hago esto, tal vez me perdone. Si sacrifico aquello, quizás me acepte. Si sufro un poco más, posiblemente me ame. Carmen había convertido su espiritualidad en una versión cósmica de codependencia. Igual que había pasado décadas tratando de ganar el amor de su madre crítica, de su ex marido emocionalmente ausente y de sus hijos demandantes, ahora trataba de ganarse el amor de un Dios que en su mente también era crítico, ausente y demandante. Durante nuestras sesiones trabajamos con lo que yo llamo reestructuración cognitiva espiritual. Le enseñé a Carmen que sus creencias sobre Dios eran proyecciones de sus propias heridas emocionales sin sanar. Su Dios castigador era el reflejo de su crítico interno. Su Dios distante era la manifestación de su propia desconexión emocional consigo misma. El ejercicio más transformador que hicimos fue este. Le pedí que escribiera una carta a Cristo como si fuera su mejor amiga, hablando con él sobre sus miedos, sus sueños, sus frustraciones y sus alegrías. No como una súbdita hablando con un rey severo, sino como una mujer auténtica conversando con alguien que la conoce profundamente y la ama incondicionalmente. Lo que Carmen descubrió la cambió para siempre. Cuando se permite ser auténtica en su relación con lo divino, Cristo emerge no como un juez implacable, sino como lo que ella misma describió como el psicólogo más amoroso del universo. Alguien que la escucha sin juzgar, la entiende sin necesidad de explicaciones y la ama exactamente como es, no como debería ser. Aquí viene un dato fascinante que quiero compartir contigo.
Los estudios de neuroimagen muestran que cuando las personas practican lo que los investigadores llaman espiritualidad madura, una relación con lo divino basada en amor incondicional y aceptación, se activan las mismas áreas cerebrales asociadas con el apego seguro y la autorregulación emocional. En términos simples, una relación saludable con Cristo produce los mismos efectos neurológicos que una relación saludable con una figura parental amorosa y estable. Por eso muchas mujeres que nunca tuvieron esa figura en su infancia pueden sanar sus heridas de apego a través de una espiritualidad auténtica. Pero para que esto funcione, necesitas hacer algo que tal vez nunca te han enseñado. Necesitas humanizar tu relación con Cristo. No me malentiendas, no estoy diciendo que Cristo sea solamente humano. Estoy diciendo que si no puedes relacionarte con su humanidad, no podrás beneficiarte de su divinidad. Cristo experimentó ansiedad en el huerto de Getsemaní. Sintió frustración con sus discípulos cuando no entendían sus enseñanzas. Expresó enojo cuando vio injusticia. Lloró cuando perdió a su amigo Lázaro. Experimentó soledad, cansancio, decepción. En otras palabras, Cristo sintió todo lo que tú sientes, pasó por todo lo que tú pasas. Esta comprensión cambia completamente tu relación con la espiritualidad. Ya no es sobre alcanzar una perfección imposible, sino sobre encontrar lo divino en medio de tu humanidad imperfecta. Ya no es sobre suprimir tus emociones, sino sobre procesarlas de manera saludable. Ya no es sobre negar tus necesidades, sino sobre satisfacerlas de manera equilibrada. Volvamos al caso de Carmen. Una vez que comenzó a relacionarse con Cristo de manera más humana y auténtica, algo extraordinario comenzó a suceder. Su autoestima, que había estado enterrada bajo décadas de culpa y autorrechazo, comenzó a emerger. No de manera arrogante o narcisista, sino de manera sólida y centrada. Carmen descubrió que podía estar en desacuerdo con las opiniones de otros sin sentirse culpable. Aprendió que podía decir no a peticiones irrazonables sin sentir que estaba traicionando su fe. Comenzó a valorar sus propias necesidades y deseos sin interpretar esto como egoísmo. En otras palabras, desarrolló lo que yo llamo autoestima cristocéntrica. Pero aquí viene algo importante que quiero que entiendas. Desarrollar una autoestima saludable no te convierte en una persona menos espiritual, te convierte en una persona más espiritualmente madura. Porque una mujer que se respeta a sí misma puede enseñar respeto. Una mujer que se ama auténticamente puede amar auténticamente. Una mujer que conoce su valor puede ver el valor en otros. Cristo nunca tuvo baja autoestima. No se disculpaba por ocupar espacio. No se rebajaba para ser aceptado. No sacrificaba su integridad para evitar conflictos. Y sin embargo era la persona más amorosa, compasiva y generosa que jamás haya caminado sobre esta tierra. ¿No te parece interesante que alta autoestima y amor genuino fueran compatibles en Él? Esto nos lleva a otro mito que necesitamos destruir, que la humildad espiritual requiere autoestima baja. ¿Qué concepto tan destructivo? La verdadera humildad no es pensarte menos de lo que eres, es pensar en ti misma con precisión. No es negarte reconocimiento cuando lo mereces, es no buscar reconocimiento cuando no lo mereces. Cristo era profundamente humilde y sin embargo nunca dudó de su valor, nunca minimizó sus talentos, nunca se disculpó por ser quien era. Su humildad venía de la seguridad, no de la inseguridad, de la abundancia, no de la escasez, del amor propio, no del autodesprecio. Recuerdo el caso de Marisa, una mujer de 47 años de Ciudad de México, que había confundido la humildad con la invisibilidad. Marisa tenía talentos extraordinarios. Era una artista increíble, una madre amorosa, una amiga leal, pero había pasado décadas escondiendo estos dones porque creía que reconocerlos o desarrollarlos era vanidad. Doctor Rizzo me dijo, durante nuestra primera sesión, no quiero ser orgullosa. Cristo fue humilde y yo quiero ser como Él. Le respondí algo que la dejó pensando durante semanas. Cristo no escondió sus dones, los multiplicó. No negó su identidad, la abrazó. No minimizó su propósito, lo cumplió completamente. Durante nuestro trabajo terapéutico, Marisa comenzó a entender que esconder sus talentos no era humildad, era miedo. Miedo al juicio, al rechazo, a destacar.
Y este miedo, disfrazado de virtud cristiana, la había mantenido pequeña, invisible, infrautilizada durante décadas. El cambio en Marisa fue gradual pero profundo. Comenzó a compartir su arte, primero con amigos cercanos, luego en redes sociales, finalmente en exposiciones locales. No desde la vanidad o el ego, sino desde lo que ella misma describió como obediencia a mis dones, porque había entendido algo fundamental. Tus talentos no son tuyos para esconder, son dones que has recibido para compartir. Aquí viene una pregunta que quiero que te hagas. ¿Cuántos de tus dones has escondido bajo la excusa de la humildad? ¿Cuántas veces has minimizado tus logros para no parecer orgullosa? ¿En cuántas ocasiones has permitido que otros reciban crédito por tu trabajo para evitar conflictos? Porque la neurociencia nos enseña algo fascinante. Cuando niegas o minimizas tus fortalezas, tu cerebro interpreta esto como una amenaza a la integridad personal, activando los centros de estrés y reduciendo tu capacidad para la creatividad, la innovación y el crecimiento. En otras palabras, la falsa humildad no solo es psicológicamente dañina, es neurológicamente contraproducente. Cristo entendía esto perfectamente. Por eso cuando le preguntaron quién era, no se escondió detrás de falsas modestias. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, bueno, tal vez soy una posible opción entre muchas. Fue claro, directo, seguro de su identidad y propósito. Ahora quiero hablar contigo sobre algo que puede transformar completamente tu relación con la espiritualidad. La diferencia entre orar desde la carencia y orar desde la abundancia. La mayoría de las mujeres que conozco oran como si fueran mendigos espirituales. Dame esto, arregla aquello, sálvame de esto otro. Cristo enseñaba algo completamente diferente. Sus oraciones venían desde la conexión, no desde la desesperación, desde la confianza, no desde el miedo, desde la gratitud, no desde la queja. Y este cambio de perspectiva no es solo teológico, es terapéutico. Te voy a dar un ejercicio que ha transformado la vida de cientos de mis pacientes. Durante los próximos 7 días, cada vez que vayas a orar, antes de pedir cualquier cosa, dedica 5 minutos a reconocer lo que ya tienes. No desde una gratitud superficial, sino desde un reconocimiento profundo de tu capacidad de resiliencia, de amor, de crecimiento. Reconoce que has sobrevivido al 100% de tus peores días, que has encontrado fuerzas cuando creías que no las tenías, que has amado incluso cuando te han herido, que has seguido adelante incluso cuando querías rendirte. Esa capacidad, mi querida espectadora, esa fortaleza interna es Cristo viviendo en ti. Porque aquí viene otra revelación que quiero compartir contigo. Cristo no es solo una figura histórica que vivió hace 2000 años. Cristo es, desde una perspectiva psicológica, el símbolo de tu potencial más elevado. Representa esa parte de ti que puede amar sin perder la identidad, perdonar sin volverse masoquista, servir sin anularse, crecer sin destruir a otros en el proceso. Recuerdo el caso de Alejandra, una mujer de 51 años de Bogotá, que había pasado años sintiéndose espiritualmente vacía a pesar de ser muy religiosa. Doctor, me dijo, leo la Biblia todos los días, voy a misa, participo en grupos de oración, pero siento como si Cristo estuviera en otro planeta, no en mi vida. Le hice una pregunta que cambió su perspectiva para siempre. Alejandra, ¿cuándo fue la última vez que actuaste como Cristo actuaría en una situación específica de tu vida? Ella se quedó en silencio durante varios minutos antes de responder. No lo sé. Siempre pienso en Cristo como alguien a quien tengo que agradar, no como alguien que puedo imitar. Aquí está el problema. Muchas mujeres han convertido a Cristo en una figura externa a quien deben impresionar, en lugar de una presencia interna que pueden expresar. Han hecho de la espiritualidad una actuación para obtener aprobación divina, en lugar de una transformación para expresar su naturaleza más elevada. Durante nuestro trabajo terapéutico, Alejandra comenzó lo que yo llamo práctica cristomimética. En lugar de preguntarse ¿qué quiere Cristo que haga?, comenzó a preguntarse ¿cómo respondería Cristo en esta situación? Y la diferencia, aunque sutil, fue
revolucionaria. Cuando su jefe la trató injustamente, en lugar de soportarlo en silencio creyendo que era lo que Cristo quería, se preguntó cómo Cristo había respondido a la injusticia y recordó que había confrontado directamente a quienes abusaban de su autoridad. Alejandra estableció límites profesionales claros por primera vez en su carrera. Cuando su hermana la manipuló emocionalmente para conseguir dinero, en lugar de dar automáticamente para ser generosa como Cristo, se preguntó si Cristo había dado dinero a quienes lo usarían irresponsablemente. Y descubrió que Cristo era generoso pero no ingenuo, amoroso pero no manipulable. El cambio en Alejandra fue extraordinario. Por primera vez en décadas sintió que Cristo no era una figura distante y crítica, sino una presencia viva expresándose a través de sus decisiones, sus palabras, sus acciones. La espiritualidad dejó de ser algo que tenía que hacer para convertirse en algo que naturalmente expresaba. Aquí viene un dato científico fascinante. Los estudios en neurociencia social muestran que cuando las personas practican lo que los investigadores llaman modelaje de valores elevados, actuar conscientemente desde sus principios más altos, se activan las mismas redes neuronales asociadas con la autorrealización y el bienestar psicológico profundo. En términos simples, cuando actúas como Cristo actuaría, tu cerebro interpreta esto como alineación entre tus valores profundos y tu comportamiento externo, lo que produce una sensación de integridad, propósito y paz que ninguna cantidad de rituales religiosos externos puede generar. Pero para que esto funcione, necesitas conocer realmente cómo actuaba Cristo. No la versión edulcorada que muchas iglesias presentan, sino el Cristo real de los evangelios, asertivo, directo, emocionalmente honesto, capaz de establecer límites, no dispuesto a tolerar manipulación o abuso. Cristo nunca fue lo que yo llamo un nice guy espiritual. No complacía a todo el mundo, no evitaba conflictos, no sacrificaba la verdad por la armonía superficial. Era amoroso, sí, pero su amor era inteligente, no masoquista. Era compasivo, sí, pero su compasión incluía límites claros, no tolerancia infinita a comportamientos destructivos. Te voy a dar ejemplos específicos que pueden cambiar tu perspectiva. Cuando los fariseos trataron de atraparlo con preguntas manipuladoras, Cristo no les respondió con falsa humildad o tratando de complacerlos. Los confrontó directamente, expuso sus intenciones ocultas, les dijo exactamente lo que pensaba de su hipocresía. Cuando Pedro trató de disuadirlo de cumplir su propósito, Cristo no le agradeció la preocupación ni trató de no lastimar sus sentimientos. Le dijo: apártate de mí, Satanás. Una de las confrontaciones más directas registradas en los evangelios. Cuando sus propios discípulos no entendían conceptos básicos después de años de enseñanza, Cristo expresó su frustración abiertamente. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los soportaré? ¿Ves el patrón? Cristo era amorosamente honesto, no falsamente diplomático. Era directamente compasivo, no indirectamente manipulador. Era auténticamente espiritual, no performativamente religioso. Ahora quiero hablar contigo sobre algo que probablemente va a desafiar muchas de tus creencias sobre el perdón. Durante mis 30 años como terapeuta, he visto cómo una comprensión distorsionada del perdón cristiano ha mantenido a miles de mujeres atrapadas en relaciones tóxicas, trabajos abusivos y patrones de vida autodestructivos. El mito del perdón incondicional ha hecho más daño a la salud mental de las mujeres que cualquier otra enseñanza religiosa mal interpretada. Te han enseñado que perdonar significa tolerar, que amar significa permitir, que ser cristiana significa ser un felpudo emocional. Y esto, mi querida espectadora, es una distorsión peligrosa del mensaje de Cristo. Recuerdo el caso de Rosa, una mujer de 43 años de Guadalajara que había soportado 15 años de violencia psicológica de su esposo. Cuando finalmente llegó a mi consulta, estaba destruida emocionalmente, pero se negaba a considerar el divorcio porque, según ella, Cristo nos enseña a perdonar 70 veces 7. Le hice una pregunta que la dejó sin palabras. Rosa, cuando Cristo perdonó a quienes lo crucificaron,
¿Siguió colgado en la cruz? Ella me miró confundida y le expliqué, Cristo perdonó sí, pero también resucitó. Perdonó el daño, pero no se quedó en el lugar del daño. Perdonó a las personas, pero no siguió expuesto a su toxicidad. Aquí está la diferencia crucial que necesitas entender. Perdón no es sinónimo de exposición continua. Puedes perdonar a alguien y al mismo tiempo protegerte de su capacidad de seguir lastimándote. Puedes liberar el resentimiento sin renunciar a los límites saludables. Puedes amar a distancia sin sentirte culpable por ello. Cristo enseñaba perdón inteligente, no perdón masoquista. Cuando perdonó a la mujer adúltera, no le dijo, no importa, sigue haciendo lo mismo. Le dijo, vete y no peques más. Estableció una expectativa clara de cambio de comportamiento. Cuando perdonó a sus verdugos, no regresó voluntariamente para ser crucificado de nuevo. Durante nuestro trabajo terapéutico, Rosa aprendió algo que cambió su vida, que amar a alguien no requiere tolerar su abuso, que perdonar a alguien no significa darle acceso ilimitado a tu vida emocional, que ser una mujer cristiana no significa ser una víctima profesional. El proceso no fue fácil. Rosa tuvo que enfrentar años de condicionamiento religioso que había confundido sufrimiento con virtud, tolerancia con amor, sumisión con espiritualidad. Pero gradualmente comenzó a entender que Cristo nunca le había pedido que se anulara como persona para demostrar su fe. Rosa finalmente tomó la decisión de separarse de su esposo. No desde el odio o la venganza, sino desde lo que ella misma describió como amor responsable hacia mí misma y hacia él. Porque había entendido que permitir que alguien continúe con patrones abusivos sin consecuencias no es amor, es facilitación de la toxicidad. Aquí viene un dato que quiero que recuerdes. Los estudios en psicología del desarrollo muestran que las relaciones más saludables y duraderas son aquellas donde ambas partes tienen la capacidad y la disposición para establecer límites claros. Las relaciones sin límites no son más amorosas, son más tóxicas. Cristo entendía esto perfectamente. Por eso estableció límites con quienes querían seguirlo sin comprometerse realmente. Por eso confrontó a quienes trataron de manipularlo. Por eso no permitió que su familia biológica interfiriera con su propósito espiritual. Sus límites no lo hacían menos amoroso, lo hacían más efectivo en su amor. Ahora quiero hablar contigo sobre algo que puede revolucionar tu relación con la prosperidad y la abundancia. Muchas iglesias han creado una dicotomía falsa entre espiritualidad y bienestar material, como si ser cristiana requiriera pobreza voluntaria o como si desear comodidad fuera intrínsecamente pecaminoso. Esta perspectiva no solo es teológicamente cuestionable, es psicológicamente destructiva, porque cuando has sido condicionada a creer que merecer poco, tener poco y aspirar a poco es virtuoso, desarrollas lo que yo llamo complejo de escasez espiritual, una mentalidad que sabotea inconscientemente cualquier oportunidad de crecimiento, éxito o abundancia en tu vida. Recuerdo el caso de Patricia, una empresaria de 49 años de Monterrey que había construido un negocio exitoso, pero vivía en constante culpa por su prosperidad económica. Doctor Rizzo, me dijo, Cristo fue pobre y yo me siento mal por tener más de lo que él tenía. Le hice una observación que cambió completamente su perspectiva. Patricia, Cristo no era pobre por limitación, sino por elección estratégica. Era un carpintero, calificado en una época donde este era un oficio bien remunerado, tenía amigos ricos como José de Arimatea, era apoyado económicamente por mujeres pudientes como María Magdalena y Susana. Su pobreza era una herramienta para su misión, no un valor moral en sí mismo. Aquí está el punto crucial. Cristo no idealizó la pobreza, advirtió sobre los peligros del apego desordenado a la riqueza. Hay una diferencia enorme entre tener recursos y ser poseído por ellos, entre disfrutar la abundancia y volverse esclavo de ella, entre usar el dinero como herramienta y convertirlo en tu identidad. Durante nuestras sesiones, Patricia comenzó a desarrollar lo que yo llamo conciencia de abundancia cristocéntrica, la capacidad de recibir,
disfrutar y multiplicar recursos materiales desde una perspectiva espiritual madura. No desde la culpa o la avaricia, sino desde la gratitud y la responsabilidad. Patricia aprendió que sus habilidades empresariales no eran algo de lo que avergonzarse, sino dones que había recibido para desarrollar. Que su éxito económico no la alejaba de Cristo, sino que le daba más oportunidades de expresar los valores cristocentristas a través de su generosidad inteligente, su liderazgo ético y su capacidad de crear empleos y oportunidades para otros. El cambio en Patricia fue notable. Su negocio, que había crecido a pesar de su culpa interna, comenzó a prosperar desde una motivación más clara y espiritual. Ya no trabajaba para demostrar su valor o para acumular seguridad, sino desde lo que ella describió como mayordomía amorosa de mis dones. Aquí viene una pregunta importante. ¿Cuántas oportunidades de crecimiento has rechazado porque creías que era más espiritual mantenerte pequeña? ¿Cuántas veces has saboteado tu propio éxito porque pensabas que la ambición y la espiritualidad eran incompatibles? Porque la neurociencia nos enseña algo fascinante. Cuando operas desde una mentalidad de escasez, creyendo que hay recursos limitados y que tomar tu parte significa quitársela a otros, activas los centros cerebrales asociados con supervivencia y miedo, lo que reduce tu capacidad para la creatividad, la innovación y la colaboración. Por el contrario, cuando operas desde una mentalidad de abundancia, confiando en que hay suficientes recursos para todos y que tu éxito puede contribuir al éxito de otros, activas las redes neuronales asociadas con el crecimiento, la generosidad y la visión expandida. Cristo operaba claramente desde una mentalidad de abundancia. Cuando alimentó a 5,000 personas, no racionó el pan con ansiedad. Cuando convirtió el agua en vino, no escogió vino barato. Cuando habló de su Padre Celestial, lo describió como alguien que da buenos regalos, que cuida de las aves y viste los lirios con magnificencia. El mensaje es claro: tu Dios no es un administrador tacaño de recursos cósmicos. No está esperando castigarte por desear una vida próspera y satisfactoria. No considera que tus sueños y ambiciones legítimas sean evidencia de falta de fe. De hecho, quiero sugerir algo que puede sonar radical: reprimir tus talentos, rechazar oportunidades de crecimiento y mantenerte pequeña por humildad puede ser una forma sutil de rebelión contra el propósito divino para tu vida. Porque si Dios te dio capacidades específicas, no es posible que espere que las desarrolles y las uses para crear valor en el mundo. Recuerdo otro caso que me marcó profundamente. Elena, una doctora de 46 años de Medellín, había rechazado múltiples oportunidades de especialización y crecimiento profesional porque creía que la ambición era incompatible con la humildad cristiana. Había pasado años trabajando en condiciones precarias, ganando menos de lo que merecía, justificando esto como servicio a Cristo. Durante nuestras sesiones, Elena comenzó a cuestionar si mantener sus talentos médicos subdesarrollados realmente servía a alguien. ¿Acaso no podría ayudar a más pacientes si tuviera mejor entrenamiento? ¿No podría hacer más bien en el mundo si tuviera más recursos? ¿No sería más efectiva en su servicio si operara desde una posición de fortaleza en lugar de limitación? El insight de Elena fue transformador. Doctor Rizzo, creo que he confundido la mediocridad con la humildad. He pensado que Dios quería que fuera pequeña, cuando tal vez quiere que sea excelente. Y tenía razón. La excelencia al servicio del amor no es orgullo, es mayordomía responsable de los dones recibidos. Elena decidió aceptar una beca para estudiar una especialización en el exterior. No desde la ambición egocéntrica, sino desde lo que ella llamó obediencia expansiva a mi llamado. Durante su entrenamiento, no solo se volvió una mejor doctora, sino que desarrolló programas de salud comunitaria que han beneficiado a miles de personas. Aquí viene una reflexión importante. ¿Es posible que tu resistencia al crecimiento, al éxito, a la abundancia no venga de la humildad, sino del miedo? Miedo a destacar, a ser criticada, a asumir mayor responsabilidad, a descubrir de qué eres realmente capaz. Porque el miedo, disfrazado de virtud espiritual,
es uno de los obstáculos más sutiles para el crecimiento personal. Te mantienes segura en tu zona de confort mientras racionalizas tu estancamiento como fidelidad a principios superiores. Cristo nunca tuvo miedo a destacar. No se escondió cuando tenía algo valioso que ofrecer. No minimizó su impacto para hacer sentir cómodos a otros. No sacrificó su efectividad en el altar de la falsa modestia. Era humilde en su motivación, pero audaz en su ejecución. Ahora quiero hablar contigo sobre algo que puede transformar completamente tu experiencia de vida. La diferencia entre vivir desde el propósito y vivir desde la obligación. Muchas mujeres cristianas han convertido su vida en una serie interminable de deberes religiosos. Deben orar tanto tiempo, deben servir de cierta manera, deben comportarse según expectativas específicas. Esta vida orientada al deber es agotadora porque opera desde un motor externo. La aprobación de otros, el cumplimiento de reglas, el miedo al castigo, en lugar de desde un motor interno, el amor, la pasión, el propósito auténtico. Recuerdo el caso de Lucía, una mujer de 52 años de Puebla que había dedicado décadas al servicio religioso, pero llegó a mi consulta completamente quemada emocionalmente. Doctor, me dijo, hago todo lo que debo hacer, pero me siento vacía por dentro. Sirvo en la iglesia, leo la Biblia, oro con regularidad, pero nada me llena. Le hice una pregunta que inicialmente la molestó. Lucía, si no existieran expectativas externas sobre cómo debe comportarse una mujer cristiana, ¿qué harías con tu vida? ¿Qué te llenaría de energía en lugar de agotarte? Ella se quedó en silencio durante varios minutos antes de admitir. No lo sé. Hace tanto tiempo que vivo según lo que cree. Debo hacer que he perdido contacto con lo que realmente quiero hacer. Aquí está el problema. Cuando vives exclusivamente desde el deber, pierdes contacto con tu voz interna, con tus deseos auténticos, con la expresión única de espiritualidad que estás llamada a manifestar. Te conviertes en una reproducción de expectativas ajenas en lugar de en una expresión original de la creatividad divina. Durante nuestro trabajo terapéutico, Lucía comenzó lo que yo llamo arqueología espiritual. El proceso de excavar bajo las capas de condicionamiento religioso para encontrar su auténtica vocación espiritual. No lo que otros esperaban de ella, sino lo que Dios había puesto específicamente en su corazón. El proceso fue desafiante porque requería que Lucía diferenciara entre la voz de su condicionamiento religioso y la voz de su llamado auténtico, entre lo que había aprendido que debía querer y lo que realmente la apasionaba, entre el servicio desde la obligación y el servicio desde el amor. Gradualmente, Lucía comenzó a reconectarse con intereses y talentos que había abandonado años atrás. Descubrió que tenía una pasión genuina por la enseñanza, no en el contexto formal de la escuela dominical, sino en ayudar a mujeres jóvenes a desarrollar habilidades de vida práctica. El cambio en Lucía fue revolucionario. En lugar de arrastrarse a través de actividades que la agotaban, comenzó a fluir hacia expresiones de servicio que la energizaban. Su espiritualidad dejó de ser una lista de tareas por completar para convertirse en una fuente de inspiración y dirección. Aquí viene un dato científico que quiero que consideres. Los estudios en psicología positiva muestran que las personas que viven desde lo que los investigadores llaman motivación intrínseca, hacer cosas porque las aman, no porque se sienten obligadas, tienen niveles significativamente más altos de bienestar psicológico, creatividad y resiliencia. En términos espirituales, esto significa que cuando tu servicio a Cristo fluye desde tu pasión auténtica en lugar de desde la culpa o el deber, no solo eres más feliz, sino que eres más efectiva en tu impacto. Porque la alegría genuina es contagiosa de manera que el deber forzado nunca puede serlo. Cristo mismo operaba claramente desde la pasión, no desde la obligación. Cuando enseñaba lo hacía con entusiasmo porque amaba enseñar. Cuando sanaba lo hacía con compasión porque genuinamente se preocupaba por el sufrimiento. Cuando confrontaba la injusticia lo hacía con energía porque la justicia era importante para él. Nunca vemos a Cristo arrastrándose a través de su misión como si fuera una carga pesada. Incluso en los momentos más difíciles había una alineación fundamental entre quién era y lo que hacía.
una congruencia entre su esencia y su expresión. Te voy a dar un ejercicio que puede cambiar tu vida. Durante las próximas 2 semanas, antes de comprometerte con cualquier actividad espiritual, hazte estas preguntas. ¿Esto me energiza o me agota? ¿Lo hago desde el amor o desde la culpa? ¿Siento que estoy expresando algo auténtico de mí misma o simplemente cumpliendo expectativas? No estoy sugiriendo que abandones todas las disciplinas espirituales que requieren esfuerzo. Estoy sugiriendo que examines tus motivaciones y gradualmente orientes tu vida espiritual hacia expresiones que fluyan más naturalmente desde quien realmente eres. Porque aquí viene otra revelación importante. Dios no te creó para que fueras una copia de otra persona, incluso si esa persona es un santo reconocido. Te creó para que fueras una expresión única e irreemplazable de amor divino en el mundo. Tu espiritualidad auténtica será diferente a la de cualquier otra persona, y eso no es un problema a resolver, sino una riqueza a celebrar. Recuerdo el caso de Valentina, una mujer de 48 años de Cartagena que había pasado años sintiéndose inadecuada porque su estilo de espiritualidad no se parecía al de las mujeres verdaderamente espirituales de su iglesia. Mientras ellas disfrutaban largas sesiones de oración contemplativa, Valentina se sentía más conectada con Dios cuando trabajaba en su jardín. Mientras ellas preferían el silencio y la introspección, Valentina se sentía más espiritual cuando organizaba eventos comunitarios. Dr. Rizzo me dijo durante nuestra primera sesión, creo que no soy una persona realmente espiritual porque mi forma de conectarme con Dios es muy diferente a la de otras mujeres en mi iglesia. Le expliqué algo que cambió completamente su autopercepción. Valentina, la espiritualidad auténtica no es una receta única que funciona para todos. Es la expresión natural de tu relación personal con lo divino. Si tu alma se expande cuando trabajas con plantas, esa es tu forma de orar. Si tu corazón se llena cuando organizas comunidad, esa es tu forma de adorar. Durante nuestras sesiones, Valentina comenzó a honrar y desarrollar su estilo único de espiritualidad en lugar de tratar de adaptarse a modelos que no resonaban con su personalidad. Desarrolló lo que ella llamó espiritualidad encarnada, una forma de vivir donde cada actividad cotidiana se convierte en una oportunidad de expresar amor y gratitud. El jardín de Valentina se convirtió en su santuario. Los eventos comunitarios que organizaba se volvieron su forma de servicio. Su cocina se transformó en un altar donde nutría no solo cuerpos, sino también almas. Y todo esto no a pesar de ser diferente, sino precisamente porque honró su diferencia. Aquí viene una pregunta importante. ¿Cuánto tiempo has perdido tratando de encajar en modelos de espiritualidad que no se alinean con tu personalidad auténtica? ¿Cuánta energía has gastado tratando de ser espiritual de la manera que otros aprueban en lugar de la manera que naturalmente fluye desde tu alma? Porque la neurociencia nos enseña algo. Cuando actúas de manera congruente con tu personalidad auténtica, tu cerebro funciona de manera más eficiente, tu sistema nervioso se regula mejor y tu capacidad para la creatividad y la conexión se expande naturalmente. En términos espirituales, esto significa que cuando honras tu forma única de relacionarte con lo divino, no solo eres más auténtica, sino que también eres más efectiva como canal de amor en el mundo. Porque la autenticidad tiene un poder transformador que la imitación nunca puede igualar. Cristo entendía esto perfectamente. No trató de ser como Juan el Bautista, aunque ambos fueran líderes espirituales. No copió el estilo de los rabinos de su época, aunque enseñara como ellos. Desarrolló su propia forma de relacionarse con el Padre, su propio estilo de comunicar verdades espirituales, su propia manera de expresar amor divino, y esa autenticidad era precisamente lo que lo hacía tan magnético y transformador. Las personas no se sentían atraídas hacia él porque fuera una versión perfeccionada de algo que ya conocían, sino porque era algo completamente nuevo y genuino. Ahora quiero hablar contigo sobre algo que puede revolucionar tu relación con el cambio y la transformación personal. Muchas mujeres cristianas han desarrollado lo que yo llamo resistencia espiritual al crecimiento, una creencia inconsciente de que cambiar significa traicionar quien has sido, que evolucionar es evidencia de falta de fe, que transformarte implica rechazar tu pasado.
Esta resistencia es profundamente destructiva porque te mantiene atrapada en versiones obsoletas de ti misma, incluso cuando tu alma está pidiendo a gritos evolucionar hacia algo más amplio, más libre, más auténtico. Recuerdo el caso de Beatriz, una mujer de 54 años de Quito, que había llegado a un punto en su vida donde sentía que necesitaba cambios significativos, pero se resistía a hacerlos porque creía que esto sería inconstancia espiritual. Había sido el mismo tipo de esposa, madre, empleada y feligrés durante 30 años, y aunque ya no se sentía satisfecha con estos roles, temía que cambiarlos fuera evidencia de inmadurez espiritual. Doctor Rizzo me dijo, las mujeres verdaderamente espirituales son consistentes, estables, no están constantemente cuestionando su vida como yo. Le hice una observación que cambió completamente su perspectiva. Beatriz, ¿cuál es la única constante en toda la naturaleza creada por Dios? Ella pensó por un momento y respondió, el cambio. Todo está siempre creciendo, evolucionando, transformándose. Exactamente. El cambio no es lo opuesto a la espiritualidad, es la evidencia de que estás viva espiritualmente. La semilla que se niega a convertirse en árbol no está siendo fiel a su naturaleza, está traicionándola. La mariposa que insiste en seguir siendo oruga no está demostrando constancia, está resistiendo su destino. Durante nuestro trabajo terapéutico, Beatriz comenzó a entender que el crecimiento espiritual no es un evento que ocurre una vez y luego se detiene. Es un proceso continuo de expansión, profundización, refinamiento. Y este proceso requiere disposición para soltar versiones anteriores de ti misma que ya no sirven a quien te estás convirtiendo. Beatriz descubrió que su resistencia al cambio no venía de la fidelidad espiritual, sino del miedo. Miedo a ser juzgada, miedo a cometer errores, miedo a descubrir que tal vez había estado viviendo una vida que no era realmente suya. Pero también descubrió que este miedo, aunque comprensible, la estaba manteniendo prisionera de una versión limitada de sí misma. El proceso de transformación de Beatriz fue gradual pero profundo. Comenzó a hacer cambios pequeños pero significativos. Cambió de trabajo a uno que la desafiaba más intelectualmente, comenzó a expresar opiniones que había mantenido calladas durante años, desarrolló nuevas amistades basadas en intereses actuales en lugar de solo historia compartida. Y algo hermoso comenzó a suceder. En lugar de sentirse como si estuviera traicionando su fe, Beatriz comenzó a sentir que finalmente estaba honrándola, porque había entendido que Cristo mismo era el ejemplo perfecto de transformación constante, constantemente creciendo en sabiduría, constantemente expandiendo su comprensión, constantemente evolucionando en su expresión del amor divino. Aquí viene un dato fascinante de la neurociencia. El cerebro adulto mantiene la capacidad de neuroplasticidad durante toda la vida, lo que significa que nunca es demasiado tarde para desarrollar nuevas capacidades, formar nuevos hábitos, crear nuevas conexiones neuronales. En términos simples, estás biológicamente diseñada para seguir creciendo hasta el final de tus días. Desde una perspectiva espiritual, esto sugiere que la resistencia al crecimiento no solo es psicológicamente limitante, sino que también va contra el diseño divino para tu vida. Fuiste creada para expandir, para evolucionar, para convertirte en versiones cada vez más plenas y auténticas de quien realmente eres. Cristo entendía esto perfectamente. No se quedó atrapado en ninguna versión estática de sí mismo. Creció desde la infancia hasta la adultez, no solo físicamente, sino también en sabiduría y gracia. Su comprensión se profundizó, su compasión se expandió, su efectividad se refinó. Era un maestro del crecimiento continuo. Te voy a dar una perspectiva que puede liberar completamente tu relación con el cambio. Cada vez que resistes una oportunidad legítima de crecimiento, estás diciendo implícitamente que la versión actual de ti misma es lo mejor que Dios pudo crear. Cada vez que te aferras a limitaciones que ya has superado, estás sugiriendo que el diseño divino para tu vida es estático y limitado. No es posible que tu inquietud con ciertos aspectos de tu vida actual sea exactamente la guía interna que necesitas para seguir creciendo, que tu descontento con versiones obsoletas de ti misma sea la voz de tu alma llamándote hacia tu siguiente nivel de evolución.
Recuerdo otro caso que me enseñó mucho sobre este tema. Amparo, una mujer de 47 años de Lima, había estado sintiendo durante años que necesitaba hacer cambios significativos en su vida, pero los había estado posponiendo porque creía que las mujeres de su edad ya deberían tener todo resuelto. Doctor Rizzo, me dijo, a mi edad ya debería saber quién soy y qué quiero. Sentir que necesito cambiar me hace sentir como si hubiera fracasado en algo fundamental. Le expliqué algo que cambió su perspectiva completamente. Amparo, la idea de que debes tener todo resuelto a cierta edad es una construcción social, no una verdad espiritual. Las mujeres más espiritualmente maduras que conozco son aquellas que siguen creciendo, cuestionando, evolucionando. La rigidez puede parecer madurez, pero la verdadera. Madurez incluye flexibilidad. Durante nuestras sesiones, Amparo comenzó a ver su deseo de cambio no como evidencia de inmadurez, sino como señal de vitalidad espiritual. Comenzó a hacer preguntas que había estado evitando. ¿Qué aspectos de mi vida actual reflejan realmente quién soy ahora? ¿Qué compromisos asumí en el pasado que ya no sirven a quién me he convertido? ¿Qué nuevas direcciones está sugiriendo mi alma? El proceso no fue fácil porque requería honestidad brutal consigo misma y disposición para decepcionar a personas que habían invertido en mantenerla en roles específicos. Pero gradualmente, Amparo comenzó a hacer cambios que alineaban su vida externa con su evolución interna. Amparo se inscribió en un programa universitario que había querido estudiar durante décadas. Comenzó a establecer límites con familiares que habían dependido excesivamente de ella, desarrolló nuevas amistades basadas en quién era ahora, no en quién había sido, y cada cambio, en lugar de alejarla de su espiritualidad, la acercaba más a una expresión auténtica de su fe. Aquí viene una pregunta que quiero que consideres seriamente. ¿Qué aspectos de tu vida actual mantienen simplemente por inercia, no porque realmente reflejen quién eres ahora? ¿Qué compromisos, relaciones, actividades o incluso creencias podrían estar necesitando evolución? Porque la vida espiritual auténtica requiere honestidad continua contigo misma. Requiere disposición para examinar regularmente si tu vida externa está alineada con tu crecimiento interno. Requiere el coraje de hacer ajustes cuando descubres discrepancias entre quién eres y cómo estás viviendo. Cristo modeló esto perfectamente. No se aferró a ninguna fase de su desarrollo. Dejó la carpintería cuando su llamado evolucionó hacia la enseñanza. Dejó la vida privada cuando su propósito se expandió hacia el ministerio público. Dejó la comodidad cuando su misión requirió sacrificio. Cada transición era una expresión de fidelidad a su llamado en evolución. Y aquí viene algo importante. Los cambios auténticos que nacen de crecimiento espiritual genuino no destruyen lo mejor de quien has sido, lo refinan y lo expanden. No traicionan tu esencia, la expresan más plenamente. No contradicen tu fe, la profundizan. Ahora quiero hablar contigo sobre algo que puede transformar completamente tu experiencia de las dificultades y los desafíos. La diferencia entre sufrimiento victimizante y sufrimiento transformador. Muchas mujeres cristianas han desarrollado lo que yo llamo teología del sufrimiento pasivo. La creencia de que todas las dificultades deben ser soportadas sin cuestionamiento, que resistirse al dolor es falta de fe, que la resignación es virtud espiritual. Esta perspectiva no solo es psicológicamente destructiva, sino que también es teológicamente cuestionable, porque cuando estudias cuidadosamente cómo Cristo respondía al sufrimiento, descubres que nunca fue pasivo ante la injusticia, nunca romantizó el dolor innecesario, nunca confundió la resignación con la fe. Recuerdo el caso de Soledad, una mujer de 50 años de Barcelona que había soportado durante décadas una situación laboral abusiva porque creía que cargar su cruz significaba tolerar cualquier forma de maltrato sin quejarse. Su jefe la humillaba públicamente, le asignaba cargas de trabajo irrazonables y la pagaba significativamente menos que a sus colegas masculinos. Doctor Rizzo me dijo durante nuestra primera sesión, sé que esto es injusto, pero Cristo nos enseña a sufrir con paciencia. No quiero ser rebelde o poco espiritual. Le hice una pregunta que la dejó pensando durante semanas. Soledad, cuando Cristo vio injusticia en el templo,
sufrió con paciencia o tomó acción directa. Ella admitió que Cristo había confrontado activamente la injusticia. Le expliqué entonces la diferencia crucial entre sufrimiento redentor y sufrimiento destructivo. Cristo sufrió en la cruz por un propósito específico, la redención de la humanidad. Su sufrimiento tenía significado, dirección y resultado transformador. Pero nunca toleró sufrimiento gratuito, abuso injustificado o maltrato que no servía a ningún propósito mayor. Su paciencia tenía límites inteligentes, no límites masoquistas. Durante nuestro trabajo terapéutico, Soledad comenzó a desarrollar lo que yo llamo discernimiento espiritual sobre el sufrimiento, la capacidad de distinguir entre dolor que contribuye a su crecimiento y dolor que simplemente la destruye, entre desafíos que la fortalecen y abusos que la debilitan, entre dificultades que tienen propósito y maltrato que solo tiene toxicidad. Soledad descubrió que había confundido tolerancia al abuso con virtud espiritual. Había pensado que soportar maltrato la hacía más parecida a Cristo, cuando en realidad la estaba convirtiendo en cómplice de la injusticia. Porque permitir que otros la traten mal no, solo la lastima a ella, también les permite a ellos continuar con patrones destructivos. El proceso de cambio requirió que Soledad desarrollara habilidades que nunca había considerado espirituales: asertividad, establecimiento de límites, confrontación directa pero respetuosa. Aprendió a documentar los abusos, a buscar apoyo legal, a comunicar sus límites de manera clara y no negociable. Lo que sucedió la sorprendió. Cuando finalmente confrontó la situación desde una posición de fortaleza espiritual y legal, su jefe no solo cambió su comportamiento, sino que expresó respeto por su coraje. Años más tarde, él mismo le agradeció por haberlo confrontado, porque había estado reproduciendo patrones aprendidos en su propia familia sin darse cuenta del daño que causaba. Aquí viene un dato importante de la psicología del trauma. Cuando permites que continúe maltrato injustificado sin resistencia, tu cerebro interpreta esto como evidencia de que no vales la pena proteger, lo que refuerza patrones de baja autoestima y depresión que pueden durar décadas. Por el contrario, cuando resistes apropiadamente el maltrato, no desde la venganza, sino desde el autorrespeto, fortaleces las redes neuronales asociadas con la autoestima saludable y la resiliencia emocional. En términos simples, defenderte apropiadamente no solo es espiritualmente correcto, es psicológicamente sanador. Cristo entendía esto perfectamente. Por eso estableció límites claros con quienes trataron de manipularlo. Por eso confrontó directamente a quienes abusaban de su autoridad. Por eso se alejó de situaciones tóxicas cuando era necesario. Su amor incluía autoprotección inteligente, no autodestrucción masoquista. Te voy a dar algunos criterios para discernir entre sufrimiento transformador y sufrimiento destructivo. El sufrimiento transformador generalmente te fortalece con el tiempo, te enseña algo valioso, tiene un propósito claro, incluye esperanza de resolución, respeta tu dignidad básica. El sufrimiento destructivo generalmente te debilita progresivamente, no enseña nada útil, parece arbitrario o gratuito, no tiene fin a la vista, viola tu dignidad humana. Si el sufrimiento que estás experimentando entra en la segunda categoría, no es evidencia de falta de fe resistirlo, es evidencia de sabiduría espiritual buscar alternativas. Es expresión de amor propio tomar acción para protegerte. Es imitación de Cristo establecer límites saludables. Recuerdo otro caso que ilustra este punto perfectamente. Teresa, una mujer de 45 años de Valencia, había permanecido en una relación matrimonial emocionalmente abusiva durante 20 años porque creía que el divorcio era incompatible con sus valores cristianos, sin importar las circunstancias. Su esposo tenía problemas severos de alcoholismo, la insultaba regularmente, controlaba cada aspecto de su vida social y financiera y había sido físicamente agresivo en varias ocasiones. Pero Teresa había interpretado los votos matrimoniales como un contrato irrevocable, sin importar cuán tóxica se volviera la relación. Durante nuestras sesiones exploramos algo que cambió completamente su perspectiva: la diferencia entre fidelidad a una persona y fidelidad a un patrón destructivo.
Le expliqué que permanecer en una relación que destruye a ambas personas no es amor, es facilitación de la toxicidad. Teresa comenzó a entender que su fidelidad había permitido que su esposo continuara con comportamientos autodestructivos sin consecuencias. Su tolerancia al abuso no lo estaba ayudando a cambiar, lo estaba habilitando para seguir siendo la peor versión de sí mismo. Su sacrificio no estaba salvando el matrimonio, lo estaba manteniendo artificialmente en un estado de enfermedad. El proceso de toma de decisión fue largo y doloroso, pero Teresa finalmente entendió que separarse de su esposo no era traicionar su fe, sino honrarla, porque una relación que destruye la autoestima de ambas personas, que daña la capacidad de amar auténticamente, que modela toxicidad para los hijos, no es un matrimonio en el sentido espiritual de la palabra. Teresa se separó de su esposo, pero no desde el odio, sino desde lo que ella describió como amor responsable. Le comunicó claramente que estaría dispuesta a considerar la reconciliación cuando él demostrara cambios genuinos y sostenidos, pero que no seguiría exponiendo su salud mental y emocional a patrones abusivos. 2 años después, algo extraordinario sucedió. La separación fue exactamente lo que su esposo necesitaba para confrontar sus problemas. Sin la posibilidad de continuar con sus patrones destructivos, se vio forzado a buscar ayuda profesional. Ingresó a un programa de recuperación, comenzó terapia individual y gradualmente se convirtió en una versión más saludable de sí mismo. Teresa y su esposo eventualmente se reconciliaron, pero en una relación completamente diferente, basada en respeto mutuo, comunicación honesta y compromiso compartido con el crecimiento personal. Su divorcio temporal había salvado su matrimonio de una manera que años de tolerancia al abuso nunca pudieron lograr. Aquí viene una pregunta importante que quiero que consideres. ¿Hay algún área de tu vida donde estás tolerando destrucción pensando que esto es virtud espiritual? ¿Alguna relación, situación laboral o patrón personal que está dañando tu capacidad de amar, crecer y servir efectivamente? Porque el amor auténtico hacia ti misma y hacia otros a veces requiere confrontación, límites y cambios difíciles. La compasión verdadera no permite que continúe la destrucción. Busca activamente la sanidad y la transformación. Cristo modeló esto perfectamente cuando confrontó a Pedro por su negación, cuando estableció límites con su propia familia, cuando interfirieron con su ministerio, cuando se alejó de multitudes, cuando necesitaba tiempo para renovarse espiritualmente. Su amor incluía sabiduría práctica, no solo sentimientos cálidos. Ahora quiero hablar contigo sobre algo que puede revolucionar completamente tu relación con la oración y la comunicación espiritual. La diferencia entre orar para conseguir cosas y orar para convertirte en alguien. La mayoría de las mujeres que conozco han convertido la oración en una lista de pedidos cósmicos. Que cambien las circunstancias, que se arreglen los problemas, que otros se comporten de manera diferente. Esta forma de orar no solo es generalmente inefectiva, sino que también refuerza una mentalidad de víctima donde tu bienestar depende completamente de factores externos fuera de tu control. Te mantiene en una posición de pasividad espiritual en lugar de empoderarte hacia la transformación activa. Recuerdo el caso de Magdalena, una mujer de 51 años de Quetzaltenango que había pasado décadas orando para que su hijo adolescente cambiara sus comportamientos. Autodestructivos. Había probado novenas, cadenas de oración, promesas a santos, peregrinaciones. Su vida espiritual habíase centrado completamente en conseguir que Dios interviniera para cambiar a su hijo. Doctor Rizzo, me dijo con lágrimas en los ojos, he orado tanto por mi hijo que ya no sé qué más hacer. Dios no me escucha o no le importa mi sufrimiento. Le hice una pregunta que cambió completamente su enfoque. Magdalena, en todas esas oraciones por tu hijo, ¿cuántas veces has pedido que te cambies a ti? ¿Cuántas veces has orado pidiendo sabiduría para responder diferente, fortaleza para establecer límites, claridad para distinguir entre ayudar y habilitar? Magdalena se quedó en silencio durante varios minutos antes de admitir, nunca. Siempre he asumido que el problema es él y la solución debe venir de que él cambie. Aquí está el insight transformador. La oración más poderosa no es la que trata de cambiar circunstancias externas, sino la que te transforma internamente para responder de manera más sabia, amorosa y efectiva a cualquier circunstancia. Durante nuestro trabajo terapéutico, Magdalena comenzó lo que yo llamo oración para la transformación personal. En lugar de pedirle a Dios
que cambiara a su hijo, comenzó a pedirle que la transformara a ella en el tipo de madre que su hijo necesitaba. En lugar de suplicar intervención divina externa, pidió empoderamiento divino interno. El cambio fue gradual pero profundo. Magdalena comenzó a orar pidiendo sabiduría para distinguir cuándo ayudar y cuándo permitir consecuencias naturales, fortaleza para mantener límites amorosos pero firmes, claridad para ver los miedos propios que la llevaban a rescatar a su hijo de sus propias decisiones, paciencia para confiar en el proceso de crecimiento incluso cuando era doloroso. A medida que Magdalena se transformaba internamente, su forma de relacionarse con su hijo cambió completamente. Dejó de rescatarlo de las consecuencias de sus decisiones. Comenzó a comunicar expectativas claras con consecuencias específicas. Dejó de permitir que su comportamiento controlara su estado emocional. En otras palabras, se convirtió en una madre espiritualmente madura en lugar de una madre emocionalmente reactiva. El resultado fue extraordinario. Cuando su hijo ya no pudo manipularla emocionalmente o contar con rescates automáticos, se vio forzado a confrontar sus propias decisiones. Sin el drama familiar constante, pudo ver más claramente las consecuencias de su comportamiento. Y con una madre que modelaba estabilidad emocional en lugar de ansiedad crónica, tuvo un ejemplo más sólido de madurez emocional. Aquí viene un dato fascinante de la neurociencia social. Los estudios muestran que cuando una persona en un sistema familiar cambia genuinamente su forma de responder, esto crea una presión natural para que otros miembros del sistema también cambien. En términos simples, tu transformación personal es la forma más efectiva de influir positivamente en las relaciones importantes de tu vida. Cristo entendía esto perfectamente. Sus oraciones más registradas no fueron peticiones para que cambiaran circunstancias externas, sino para que Él tuviera la fortaleza, sabiduría y claridad para cumplir su propósito sin importar las circunstancias. Oró para ser transformado, no para que el mundo se adaptara a sus preferencias. Te voy a dar un ejercicio que puede revolucionar tu vida de oración. Durante las próximas 4 semanas, antes de orar pidiendo que cambie algo externo, dedica al menos 5 minutos a orar pidiendo ser transformada internamente para responder de manera más sabia a esa situación. Si estás preocupada por tu matrimonio, ora pidiendo convertirte en el tipo de esposa que puede amar sin perderse, comunicar sin atacar, establecer límites sin castigar. Si estás ansiosa por tu trabajo, ora pidiendo convertirte en el tipo de profesional que puede. Excelencia sin sacrificar integridad, liderar sin manipular, crecer sin pisar a otros. Si estás frustrada con tus finanzas, ora pidiendo convertirte en el tipo de mujer que puede administrar recursos sabiamente, generar valor auténticamente, confiar en la abundancia sin volverse codiciosa. Porque aquí viene la realidad transformadora. Cuando oras para convertirte en alguien diferente, automáticamente comienzas a actuar de manera diferente. Y cuando actúas de manera diferente, inevitablemente creas resultados diferentes. La transformación interna siempre precede a la transformación externa. Recuerdo otro caso que ilustra este principio perfectamente. Esperanza, una mujer de 49 años de San Salvador, había estado orando durante años para que su situación económica mejorara sin hacer cambios en sus hábitos de gasto, sus habilidades profesionales o sus estrategias de generación de ingresos. Durante nuestras sesiones, Esperanza comenzó a orar de manera diferente. En lugar de pedirle a Dios que le enviara dinero, comenzó a pedirle que la transformara en una mujer financieramente sabia. En lugar de suplicar que aparecieran oportunidades mágicamente, pidió desarrollar las habilidades que harían que las oportunidades existentes fueran más accesibles. El cambio en Esperanza fue notable. Comenzó a educarse sobre finanzas personales. Desarrolló un presupuesto por primera vez en su vida. Se inscribió en cursos para actualizar sus habilidades profesionales. Comenzó a ahorrar pequeñas cantidades consistentemente. En otras palabras, se convirtió en una persona diferente en relación al dinero. Los resultados externos siguieron naturalmente. Con mejor administración, su dinero rindió más. Con habilidades actualizadas, consiguió mejores oportunidades laborales. Con hábitos de ahorro, comenzó a acumular un fondo de emergencia que le dio seguridad y confianza. Su transformación interna
había creado transformación externa de manera orgánica. Aquí viene una pregunta que quiero que consideres profundamente. ¿En qué áreas de tu vida has estado orando para que cambien las circunstancias sin estar dispuesta a cambiar tú primera? ¿Dónde has estado esperando intervención divina externa sin desarrollar las capacidades internas necesarias? Porque la oración auténtica no es un intento de manipular a Dios para que haga lo que no queremos hacer nosotras mismas. Es un proceso de alineación donde pedimos ser transformadas para poder expresar más efectivamente el amor, la sabiduría y la fortaleza que ya tenemos acceso a través de nuestra conexión con lo divino. Cristo modeló esto perfectamente en su oración en Getsemaní. No pidió que se cambiaran las circunstancias, aunque expresó honestamente su preferencia, sino que se le diera fortaleza para cumplir su propósito sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias. Oró para ser empoderado internamente, no para ser rescatado externamente. Ahora quiero hablar contigo sobre algo que puede transformar completamente tu relación con el tiempo y la productividad espiritual. La diferencia entre actividad religiosa y crecimiento espiritual genuino. Muchas mujeres cristianas han confundido estar ocupadas con actividades espirituales con estar realmente creciendo espiritualmente. Puedes asistir a servicios religiosos, participar en grupos de estudio bíblico, servir en múltiples ministerios y sin embargo permanecer estancada en los mismos patrones emocionales, las mismas limitaciones mentales, los mismos conflictos relacionales que has tenido durante años. Recuerdo el caso de Pilar, una mujer de 53 años de Sevilla, que tenía un horario semanal lleno de actividades religiosas, pero que seguía luchando con los mismos problemas de autoestima, ansiedad y conflictos familiares que había tenido durante décadas. Doctor Rizzo me dijo durante nuestra primera sesión, no entiendo por qué sigo teniendo los mismos problemas. Paso más tiempo en actividades espirituales que la mayoría de la gente que conozco. Leo la Biblia diariamente, oro varias veces al día, participo en 3 ministerios diferentes en mi iglesia. Le hice una pregunta que la dejó reflexionando durante semanas. Pilar, de todas esas actividades espirituales, ¿cuáles están específicamente diseñadas para transformar los patrones de pensamiento y comportamiento que te causan sufrimiento? Ella se quedó en silencio antes de admitir, no lo sé. Nunca había pensado en mis actividades espirituales como herramientas específicas para cambios específicos. Las hago porque siento que debo hacerlas. Aquí está el problema. La mayoría de la actividad religiosa está diseñada para mantenerte ocupada espiritualmente, no necesariamente para transformarte profundamente. Puedes asistir a servicios durante décadas sin desarrollar herramientas prácticas para manejar tu ansiedad. Puedes leer la Biblia diariamente sin desarrollar estrategias para mejorar tu comunicación matrimonial. Puedes orar regularmente sin desarrollar habilidades para establecer límites saludables. Durante nuestro trabajo terapéutico, Pilar comenzó lo que yo llamo espiritualidad estratégica. El enfoque consciente de usar disciplinas espirituales específicas para abordar desafíos específicos en su vida. En lugar de leer la Biblia como un ritual diario, comenzó a buscar específicamente pasajes que le enseñaran sobre autoestima saludable, manejo de ansiedad, comunicación efectiva. En lugar de orar en general, comenzó a usar tiempo de oración específicamente para reflexionar sobre patrones de comportamiento que quería cambiar. En lugar de participar en actividades ministeriales por obligación, comenzó a elegir formas de servicio que específicamente desarrollaran habilidades que necesitaba. Se involucró en consejería para aprender mejor comunicación emocional, comenzó a enseñar en programas para mujeres para desarrollar confianza en hablar en público. El cambio en Pilar fue dramático. Por primera vez en décadas, sus actividades espirituales comenzaron a generar crecimiento genuino en lugar de solo actividad. Desarrolló herramientas prácticas para manejar su ansiedad, mejoró significativamente su comunicación con su familia, construyó una autoestima más sólida basada en comprensión espiritual, no solo en afirmaciones superficiales. Aquí viene un dato importante de la psicología del aprendizaje. El cerebro cambia más efectivamente cuando la práctica es específica e intencional, no cuando es general y habitual.
En términos simples, hacer las mismas actividades espirituales de la misma manera durante años puede mantenerte espiritualmente entretenida sin generar transformación real. Cristo entendía esto perfectamente. Sus disciplinas espirituales siempre estaban conectadas con propósitos específicos. Oraba cuando necesitaba claridad para decisiones importantes, se retiraba cuando necesitaba renovar su energía. Ayunaba cuando necesitaba enfoque para desafíos significativos. Sus prácticas espirituales eran estratégicas, no solo habituales. Te voy a dar un ejercicio que puede revolucionar tu crecimiento espiritual. Identifica 3 áreas específicas de tu vida donde quieres ver transformación en los próximos 6 meses. Pueden ser emocionales, menos ansiedad; relacionales, mejor comunicación; profesionales, más confianza; o cualquier área donde sientes estancamiento. Ahora, para cada área, diseña una disciplina espiritual específica que aborde ese desafío particular. Si quieres desarrollar más paciencia, dedica tiempo de oración específicamente a reflexionar sobre situaciones donde perdiste la paciencia y cómo podrías responder diferente la próxima vez. Si quieres mejorar tus finanzas, usa tiempo de estudio bíblico para examinar específicamente lo que las Escrituras enseñan sobre administración sabia de recursos y luego implementa esos principios prácticamente en tu presupuesto. Si quieres fortalecer tu autoestima, busca específicamente versículos y enseñanzas de Cristo sobre el valor intrínseco de las personas y úsalos para contrarrestar pensamientos autocríticos cuando aparezcan. La clave es conectar conscientemente tus prácticas espirituales con resultados específicos que quieres ver en tu vida. Esto transforma la espiritualidad de una actividad que haces a algo que te transforma. Recuerdo otro caso que ilustra este principio hermosamente. Carmen, una mujer de 46 años de Rosario, había estado luchando con patrones de comunicación tóxicos en su matrimonio durante años. Había asistido a retiros matrimoniales, había orado por su relación, había leído libros cristianos sobre el matrimonio, pero los mismos conflictos se repetían una y otra vez. Durante nuestras sesiones, Carmen comenzó a abordar su crecimiento espiritual de manera más estratégica. En lugar de orar, en general por su matrimonio, comenzó a usar tiempo de oración para examinar específicamente sus propios patrones de comunicación. Cuándo se volvía defensiva, cuándo atacaba en lugar de expresar necesidades, cuándo se retiraba en lugar de resolver conflictos. En lugar de leer materiales sobre matrimonio cristiano en general, comenzó a buscar específicamente recursos sobre comunicación no violenta, inteligencia emocional y manejo de conflictos desde una perspectiva espiritual. En lugar de esperar que su esposo cambiara primero, se enfocó en transformar sus propias respuestas. Los resultados fueron extraordinarios. A medida que Carmen cambiaba sus patrones de comunicación, los conflictos comenzaron a resolverse más rápida y profundamente. Su esposo, sorprendido por la transformación en su estilo de comunicación, comenzó naturalmente a responder de manera más constructiva. Sus actividades espirituales finalmente estaban generando los cambios que había estado buscando durante años. Aquí viene una pregunta importante. ¿Cuántas horas dedicas semanalmente a actividades espirituales? Ahora pregúntate, ¿cuánta transformación genuina estás experimentando proporcionalmente al tiempo que inviertes? Si la proporción es baja, mucho tiempo invertido, pero pocos cambios reales, es probable que necesites hacer tu espiritualidad más estratégica y específica. No necesitas necesariamente hacer más actividades espirituales, necesitas hacer actividades espirituales más transformadoras. Cristo pasó relativamente poco tiempo en actividades religiosas formales y mucho tiempo en prácticas espirituales que directamente lo preparaban para ser más efectivo en amar, servir y transformar vidas. Su espiritualidad era intensamente práctica, no ceremonialmente extensa. Mi querida espectadora, hemos llegado al final de este viaje transformador y quiero dejarte con la enseñanza más importante que puedo compartir contigo. Buscar a Cristo cada día no significa convertirte en una versión perfecta de alguien más, significa convertirte en la versión más auténtica y empoderada de ti misma. Durante los últimos años he trabajado con miles de mujeres como tú, mujeres que han confundido la espiritualidad con la sumisión, el amor con la codependencia,
la humildad con la autoestima baja, y he visto transformaciones extraordinarias cuando finalmente entienden que Cristo no vino a hacerlas pequeñas, sino a hacerlas libres. No vino a limitarlas, sino a empoderarlas. No vino a oprimirlas, sino a liberarlas de todo lo que les impide ser quien realmente son. El secreto clínico que prometí revelarte al comienzo es este. Las mujeres que logran transformaciones duraderas y profundas no son las que encuentran a un Cristo institucional que las controla desde afuera, sino las que descubren al Cristo interno que las empodera desde adentro. Son las que entienden que la espiritualidad auténtica no las hace menos inteligentes, sino más sabias. No las hace menos asertivas, sino más amorosas en su asertividad. No las hace menos ambiciosas, sino más conscientes sobre cómo usar sus ambiciones para crear valor en el mundo. Esta semana quiero retarte a algo específico. Elige una situación en tu vida donde has estado actuando desde el miedo, la culpa o la necesidad de aprobación. Y pregúntate, ¿cómo respondería Cristo en esta situación? No el Cristo sometido y victimizado que algunas iglesias han creado, sino el Cristo real de los evangelios. Asertivo, amoroso, inteligente, capaz de establecer límites, dispuesto a confrontar la injusticia, comprometido con la transformación, y luego actúa desde esa sabiduría. Establece el límite que has estado evitando. Ten la conversación difícil que has estado posponiendo. Toma la decisión que has estado temiendo. Persigue el sueño que has estado negando. Porque cuando actúas como Cristo actuaría, no solo cambias tu vida, te conviertes en un canal de transformación para todos, los que te rodean. Dime en los comentarios cuál va a ser tu primer paso para buscar a Cristo de manera más auténtica esta semana. Comparte este video con esa amiga que necesita recordar que no fue creada para ser pequeña, sino para brillar. Y suscríbete porque cada semana vamos a seguir explorando cómo la psicología y la espiritualidad se unen para crear transformaciones que duran toda la vida. Recuerda, no eres víctima de tus circunstancias. Eres la co-creadora de tu destino junto con el Cristo que vive en ti. Y ese Cristo interno está esperando que finalmente le des permiso de transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Tu transformación comienza ahora. Ve y haz la realidad.